datos que puede asumir de la variable, o que puede asumir la variable aleatoria discreta. ¿Listo? Entonces, lo que habíamos visto como datos cuantitativos discretos, ahora lo vamos a ver como los datos de la variable aleatoria discreta, ¿no? En ese sentido. Así voy a primero generalizar y después voy a entrar directamente a discretas, continuas. Y decíamos, ¿no? Que entre dos datos discretos, por decir x1 y x3, decíamos que estaba x2. Es decir, esto 1, esto 2 y esto 3. Entre este valor y este valor tenemos un número finito de datos, ¿no? Y mientras que cuando hablábamos de datos cuantitativos, continuos, decimos, bueno, datos discretos entre dos, ¿no? Pero concretamente se refería a que yo podía contar, enumerar, ¿no? Los valores. En este caso entre x y x3, x1 y x3. Entonces, entre x1 y x3, para contar los datos, ¿cuántos hay? Digo, 1. Aquí hay un solo dato, ¿no? Mientras que cuando se tiene los datos continuos, entre dos valores A y B, que es el rango, considerando cada punto un número, entonces aquí tengo infinitos puntos, o muchísimos puntos, entre A y B. Pero ya no podría contar, porque los datos entre A y B tendrían decimales, décimas, centésimas, milésimas, milonésimas, etc. Es decir, muchísimos puntos. Mucho dependerá con cuántos decimales puedo trabajar. Aquí yo no puedo contar los datos. Sí puedo decir, ¿no? El conjunto de datos entre A y B, es igual a un dato, a ver, podemos decir x, que es un número real, tal que el número real x está comprendido entre A y B. Entonces, en este caso, decimos que los datos continuos están representados por los puntos que en cálculo 1 decíamos son los números reales. Entonces aquí tenemos muchísimos puntos y esta es la forma de expresar el conjunto de puntos entre A y B como una, ¿cómo se dice? Expresar el conjunto de puntos como una comprensión, conjunto por comprensión. Hay conjunto por extensión, cuando yo voy a indicar cada uno de los puntos entre A y B. Digo por extensión. Cuando es resumido por comprensión, ¿no? Bien, entonces a estos datos continuos nosotros vamos a decir son los datos continuos, de la variable aleatoria, en este caso x, ¿no? Puede ser y, puede ser z, etc., ¿no? Entonces, con ello hice una pequeña introducción entre lo que existe en la parte descriptiva y en lo que vamos a considerar en la parte de variables aleatorias. Entonces, en resumen, decimos
Esto no tendría que estar lejos de la información en la estadística descriptiva, es decir, aquí los datos cuantitativos son organizados en tablas, realiza gráficas, considerar frecuencias, distribución de frecuencias, frecuencias absolutas, relativas y también acumuladas, ¿no? Acumulativas, eh, absolutas, relativas y porcentuales, ¿no? O sea, eso representa los datos que puede considerar la variable aleatoria discreta. Y por otro lado, cuando son datos continuos, es decir, la propiedad aquí se mide, ¿no? Medir el tiempo, medir la longitud, medir el peso, ¿no? Tenemos medidas estándar. No son más que los datos que podemos considerar para la variable aleatoria continua. Variable aleatoria, aquí datos continuos de la variable aleatoria x continua. Así sería, variable aleatoria continua. Eso es lo que consideramos, ¿no? Bien, entonces entramos a la parte de variables aleatorias. O sea, vamos a considerar las principales propiedades que se toman en cuenta en las variables aleatorias, tomando en cuenta que las variables aleatorias están relacionadas con la base de datos. Y esos datos lo hemos utilizado en la estadística descriptiva. Pues aquí van a representar también su base de una fuente, que es de una variable aleatoria, aquellos datos, ¿no? O sea, son los mismos datos que consideramos, solo que cuando se genera una muestra, se lo hace con técnicas de muestreo, es decir, aleatoriamente todos tienen la misma probabilidad de ser la primera observación en el subconjunto de la muestra. El segundo, la segunda observación, todos tienen la misma probabilidad. ¿Listo? En ese sentido, estoy hablando de que estos datos son seleccionados o elegidos aleatoriamente o al azar. ¿No? Por eso es que si yo trabajo con una muestra aleatoria, entonces la información a la cual debo concluir lo puedo extender sobre la población. Se puede inducir sobre la población. Si la muestra no es aleatoria o probabilística, entonces no podemos, ¿no? No se puede. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las características de una variable aleatoria? Antes tendríamos que decir tipos de variables. Entonces, diremos tipos de variables, tipos de variables aleatorias. Podemos decir A, variable, variable aleatoria, aleatoria y cuantitativa. Cuantitativa. Se dice cuantitativa, que no se dice eh, variable aleatoria cuantitativa o numérica, después otro nombre, numérica, otro sinónimo, no me vi, tal vez en algún momento más me vi. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la característica? Sería cuando a la característica
característica de un elemento, vamos a decir, de un elemento que puede ser una persona, una cosa, un animal, una planta, cuando a la característica de un elemento se le asocia un número, ¿no? Entonces esa forma puede ser discreta, puede ser continua. Aquí vamos a decir, para diferenciar variable aleatoria, variable aleatoria, variable aleatoria discreta. Y eso lo vamos a abreviar así, variable aleatoria discreta. Sí, lo vamos a ver. Y cuando, vamos a decir, cuando tenemos cuando se le asocia un número, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Cuando la propiedad o característica cuando la propiedad o característica de un elemento puede ser un elemento de la población o muestra que puede, característica de un elemento o muestra se puede contar, vamos a decir. Se puede contar o enumerar asignando un número. ¿No? Ejemplo, podemos decir la variable x, la variable aleatoria discreta x, que indica número de páginas leídas de un libro, ¿no? Entonces tengo que contar. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad, a 2, decimos variable aleatoria, continua. Variable aleatoria continua lo abreviamos variable aleatoria continua, ¿no? ¿Cuándo denominamos? Bueno, esto hemos dicho que está relacionado con la base de datos de la estadística descriptiva, es decir, los datos continuos. Entonces aquí decimos que tenemos variable aleatoria continua cuando la propiedad y característica cuando la propiedad o característica de un elemento
o de la población, o de la muestra, se puede medir. Entonces el momento de medir nos permite tener decimales, enteros, etcétera, ¿no? Medir. Un ejemplo sería la variable y, que está relacionado con el elemento W, un suceso puede ser estatura de una persona, en metros, ¿no? Entonces, vamos a poder medir. Vamos a tener, puede ser que uno mida 1.0 metros, 1.2, 1.3, 24, 25, no sé, depende, ¿no? La sensibilidad del instrumento que se utiliza. Bien, serían los grupos de datos o de variables que tiene o que se asignan números. Son numéricas, ¿no? Son numéricas. Tenemos un segundo tipo de datos que se refieren yo creo que esto lo vamos a ver al final del programa. Variable cualitativa. Variable cualitativa. Decimos cuando la característica o propiedad de un elemento de la población o de la muestra, entonces puede calificar mediante un adjetivo o se puede categorizar mediante un sustantivo. Y no así asociando a un número. O sea que aquí las observaciones son no numéricas, no cuantitativas, sino que lo hacemos mediante un adjetivo o bien mediante un sustantivo, ¿no? Pero como ejemplo podemos considerar z, la variable z, que está relacionada con
un elemento, viene a ser, a ver, vamos a ver algo, tipo de color, que le gusta, tipo de color que le gusta a un alumno de estadística aplicada. Entonces la respuesta va a ser amarillo, verde, rojo, bermejo, de diferentes colores, ¿no? O puede ser una variable como sexo. Entonces la categorización, la clasificación sería como hombre o como mujer. Hombre es un sustantivo, mujer es un sustantivo, ¿no es cierto? Y si tengo que considerar una variable W, puede ser W que representa el sabor o la acidez de un alimento, de una fruta, entonces tendríamos que decir mediante adjetivos, ¿no? Muy ácido, eh, bien ácido, débilmente ácido, demasiado ácido, ¿no? O sea, podemos categorizar en niveles esta propiedad o esta característica. Muy bien. Entonces sería de manera general cómo podemos clasificar los datos con los cuales se puede trabajar en la estadística, ¿no? Ha sido solo para recordar. Ahora vamos a entrar de lleno a la variable aleatoria discreta. O sea, vamos a ver hasta que termine el curso, hasta antes, diríamos. Vamos a trabajar con datos cuantitativos que pueden ser del tipo discreto o del tipo continuo. Esos van a ser nuestros datos que vamos a utilizar. Comenzaremos con la variable aleatoria discreta. Sabemos que es cuantitativa, ya no voy a repetir. Así, A, variable aleatoria, discreta. Entonces aquí nuestro objetivo es definir ciertas propiedades que presenta la variable discreta, la variable continua, con la finalidad de que podamos estudiar los modelos de distribución de probabilidad, así como decíamos, clasificación de datos u organización de datos en la tabla de distribución. Pero en el fondo, estas distribuciones de frecuencias absolutas, relativas, acumulativas, se las podían considerar, por ejemplo, gráficos como el histograma de frecuencias, polígono de frecuencias, la ojiva, que eran representaciones que convergían en una curva continua, ¿no? Esas curvas continuas, a eso me refiero de que cuando estudiemos las variables discretas vamos a ver qué modelo de distribuciones podemos generar a partir de los datos discretos, a partir de los datos continuos, ¿no? Continuos, porque en esta parte estamos estudiando las propiedades de la variable. Y una aplicación de este tipo de variable, sea discreta, sea continua, nos va a generar modelos de distribución, ya no de frecuencia, sino de probabilidad. Pero en el fondo, ¿se acuerdan? Distribución de frecuencia. Teníamos la frecuencia relativa. En algún momento yo les dije, una vez que se ha organizado, se han hecho los cálculos de las frecuencias
discretas, entonces teníamos que H minúscula representaba la probabilidad del suceso, ¿no? O de un evento. Digamos, utilizando, considerando los tipos de definición de probabilidad, generalmente porque teníamos que, una vez levantada la información, clasificar la información en tablas de distribución de frecuencias, generaba curvas, ¿no? Pero decíamos, nuestra definición de probabilidad era a posteriori o por frecuencia relativa. De tal manera que la frecuencia relativa, en el fondo, la columna de los datos de la frecuencia relativa representaba la probabilidad. La probabilidad. Muy bien. Entonces, en este caso, variable aleatoria discreta. Ya no voy a repetir, sabemos que se refiere a los datos discretos, que tiene datos numéricos, están relacionados con enumerar, con contar. Entonces, el hecho de contar, enumerar, dice, ¿no? Son 5, son 6, son 7, 8, 9, o sea, estoy contando, ¿no? ¿Cuántos semestres vencidos? 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Entonces, en ese sentido, consideramos los valores que se van a asignar a la variable x. En este caso, podemos decir x. X nos indica el número de materias vencidas. Número de materias vencidas. Cuando es así, lo que se observa es de que alguien me va a decir, yo he vencido 3, 4, otro 10, otro, no sé, 15, 11, 12, se van a repetir algunos valores. Entonces estamos hablando de un dato discreto, ¿no? Donde yo tengo que enumerar, contar la propiedad. Entonces, los valores de las respuestas, las posibles respuestas, ¿no? O cuando decimos el experimento va a tener un conjunto de posibles respuestas, ¿no? A eso nos referimos cuando X va a asumir las respuestas. Y esto lo podemos agrupar como en el caso de cálculo 1, sería rango. Entonces decimos rango de la variable aleatoria discreta. Y lo vamos a representar como e de sub x. E de sub x, ¿no? Pues ya sabemos que sus datos se enumeran, cuentan. Entonces, un rango va a estar caracterizado de la siguiente forma, ¿no? Entre dos números consecutivos, puedo decir x1 y x8. Vamos a tener un número finito en este intervalo de x1 a x8. Si digo cerrado por la izquierda, cerrado por la derecha, entonces estoy considerando de que el número, en este caso el rango, de la variable x es igual al conjunto, por extensión sería incluyendo, fíjense, incluyendo los extremos, límite inferior y superior, tendría que ser x1, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, 7, x8. Así sería, ¿no? Esto sería una representación por extensión. x1, la mitad aquí sería 4,
2, 3, 5, 6, 8, más o menos. No está tan bien, pero podemos decir así. Entonces aquí está, puedo dar números, ¿no? 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Entonces, decimos, entre dos datos consecutivos, entre dos datos consecutivos existe un número finito, un número finito de datos. Un número finito de datos. Fíjense, entre x sub 1 igual a 1 y x sub 8 igual a 8, existe un número finito. O sea, yo puedo contar, enumerar, no, puede ser más grande, infinito, pero la característica es que se debe contar, ¿no es cierto? Puedo tener un rango infinito, un rango finito, en este caso sería un rango finito, los posibles resultados que va a presentar la variable aleatoria discreta x, la variable aleatoria discreta x, ¿no? En este caso vamos a... Ya tenemos una primera característica de la variable x, esa sería una. Lo que hemos hecho es representar el rango de la variable x por extensión, cuando indicamos todas las respuestas. Uno, por comprensión, sería así. Lo mismo que esto, decimos el conjunto, el rango es el conjunto de elementos tales que x es un número real, ¿no? O puedo decir, es un número entero, también puedo especificar un número natural o un número entero z, tal que x está variable, que vamos a colocar aquí. Entre x1 cerrado, ¿no? Y x sub 8. Esa sería su representación. Dos formas de representar el rango, ¿no? Dos formas. Muy bien, seguimos. Entonces recuerden que la población es el conjunto de datos. Yo voy extrayendo de forma aleatoria para considerar la distribución de probabilidad. En ese sentido, se dice que cuando voy a generar una muestra probabilística, decimos, todos los elementos de la población tienen como diríamos, suponiendo que es grande, ¿no? En que voy a extraer sin reposición, tienen la misma probabilidad de ser elegidos y de formar parte de la muestra, ¿no? En ese sentido, podemos considerar una ley de formación de la probabilidad. Una ley de formación de la probabilidad. En este caso, valor discreto, es decir, los valores que se pueden contar, enumerar. Entonces, una segunda propiedad viene a ser, ponemos ley de cuantía. Inge, Sí, la cámara.
Disculpe, no sé si por si acaso está grabando la clase, es que hay muchos estudiantes que estamos en la universidad por las votaciones y la fila era larga y yo recién estoy llegando, voy a llegar a mi casa recién. Qué pena. ¿Sabes qué? Sabes que el rectorado o sea, no hizo el contrato, la universidad, no sé si es el rector o qué oficina, no hizo el contrato de, ¿cómo se llama? De poder grabar. O sea, no sé si han visto los otros profesores, no han podido grabar. Aquí, por ejemplo, buscando dónde puedo, a ver, vamos a ver aquí, no se podía grabar, o sea, no había permiso de la firma, digamos, que nos da el programa. Aquí, por Ya está ejemplo, bien, en hija, alguna sí, parte, déjalo. Está bien, hija. no tenemos, no tenemos derecho. Yo quise varias veces grabar para subir, por eso es que algunos que tenía, a ver, si tengo en mi base de datos, en el disco Drive, voy a ver y si tengo lo voy a subir. ¿Listo? Tal vez tengo esa parte de lo que estoy explicando, lo voy a subir. ¿Listo? Voy a buscar. Muy bien. Eh, ¿Qué digo? No, hoy día hay elecciones, yo también fui a votar, pero solo he votado donde he podido nomás. Creo que solo voté en física, en química, en, ¿cómo se llama esto? En sistemas, ¿no? Después los otros, busqué matemáticas, no sabía, fui al MENI, pero me dijeron que no estaban votando ahí. Como ya era tarde, me tuve que venir. Había mucha gente y me daba miedo, tanta gente. Parecía un curso normal o por la cantidad, ¿no? Un año regular, digamos, de la universidad cuando asistía la gente. Bien, entonces, estamos viendo las propiedades de la variable aleatoria eh, discreta. Primero, rango. La variable, ¿qué es la variable? La variable representa una característica de un individuo. Esto se sigue nomás manteniendo, como decíamos antes, ¿no? Al clasificar los datos. Entonces, aquí, pero así, cuando vean una X, una Y, una Z, así es una característica. Esta representa una característica. ¿De quién? De los elementos que pueden ser árboles, personas, cosas, ciudades, lo que sea, de la población o de la muestra, ¿no? Siempre vamos a hablar de la variable población que representa todos los datos. En la población los datos están definidos, o sea, como ustedes están inscritos en tecnología, entonces la población de tecnología. Entonces, cada uno de ustedes representa X1, X2, X3. Pero si hablamos de estatura o de si viene de colegio particular, colegio fiscal, etcétera, está definido ahí. O sea, uno por uno se puede saber. Pero cuando ya voy a elegir un subconjunto, una pequeña, un pequeño grupo de la población, que lo busco aplicando una técnica. No sé si les demostré, hay técnicas de muestreo. Esas técnicas de muestreo es todo un libro, ¿no? Esas técnicas de muestreo yo puedo aplicarlas para formar un conjunto y estudiar ese conjunto. Es decir, en lugar de medir la estatura de los 17 o 18 mil estudiantes de tecnología, yo puedo formar un grupo, un subconjunto que es una muestra, una partecita de la población, pero bien, como digamos, podría estratificar, dividir la población y decir, bueno, aquí en esta carrera hay muchos, voy a, por ser grande, voy a considerar más personas en la muestra que la muestra que viene de física, ¿no? O de matemáticas, que está un poquito. Entonces, en ese sentido, se va discriminando, digamos, ¿no? Es decir, los que son de mayor cantidad van a tener mayor peso, ¿no? Porque tienen
mayor representatividad. O sea, esto nos damos cuenta por las técnicas. ¿Qué técnica voy a utilizar? Puede ser una simple. Entonces, digo, al primero que lo encuentro en la calle, le digo, ¿qué te llamas? Venir, qué estatura, otro, me voy, así voy viviendo. O sea, al azar, pero no. Eso es un muestreo aleatorio simple, simple, así, ¿no? O bien puedo dar a cada uno de ustedes una ficha. Tendría que ser 17.000 fichas. Y puede decir los múltiplos de 825 en la lista del CPD, del alumno inscrito según el abecedario o según las carreras, pero yo separo los elementos aleatoriamente. Cada 825, una persona van saliendo, ¿no? O se lee, ¿no? 825 es tal persona, 125 tal persona, o sea, cada vez que pasa el tiempo. Entonces puedo tener un grupo pequeño que ha sido elegido o separado de forma aleatoria. Y sobre esa base yo estudio, puedo estudiar la ley de formación, puede ser de estatura, de edad, etc. Y puedo inferir sobre la población. La finalidad de la muestra es de estudiarlo y volcarlo sobre la población. ¿Listo? Sigamos. Entonces, tengo la ley de formación, ley de formación, ley de cuantía, primero, cuantía. Cuando es variable discreta se dice ley de cuantía, ley de formación, de la probabilidad. Ley de cuantía, ley de formación de la probabilidad. Entonces aquí es una expresión, no sé, ¿qué es la ley de cuantía? Es una, una ecuación matemática que nos muestra cómo está variando la probabilidad. ¿Listo? Y vamos a tener varios tipos de variables discretas. Eso lo vamos a ver en su momento. En este momento estamos solo caracterizando la discreta, o sea, cualquier tipo de variable discreta. Entonces, vamos a entender la ley de cuantía como la función matemática que nos indica cómo se forma la probabilidad con esta variable. Y eso lo representamos por una P minúscula de X, que indica como es discreta. Esto es equivalente a decir que X, en este caso, esta es la variable aleatoria discreta. Esto va a ser un valor particular, ¿listo? De la variable discreta, un valor finito.
¿no? Ya. Entonces decíamos que a veces hacía yo una representación de esta forma. Entonces, a veces se confundía la gente, por eso que le hago una cruz, pero pequeñita porque es un valor específico de X. Valor específico, se dice específico o particular, particular de la variable aleatoria X, ¿no? Variable aleatoria discreta X. Entonces, eso sería. Entonces, esto va a estar acompañada de una función matemática. Entre tanto, lo tenemos así nomás, ¿no? Lo tenemos así nomás. A ver, discreta con ustedes. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Ya. A ver. Haremos un ejemplo. Un ejemplo. Creo que a ustedes ya puedo decir. Experimento. A ver, un experimento. ¿En qué consiste? Puede ser lanzar, lanzar tres monedas, monedas, lanzar tres monedas, nada más, lanzar tres monedas. Cuando lanzo una moneda, segunda moneda, tercera moneda, las posibilidades de una moneda son que puede salir cara o puede salir cero, ¿no? No sabe. Pero en todo caso, cada vez que lanzo, puede ser que aquí salga cara, sello, sello. O sea, todos sellos, ¿no? Entonces, eso lo represento de esta manera. Puedo lanzar tres monedas simultáneamente, simultáneamente, o puedo una moneda, o sea, lanzar tres monedas simultáneamente, lanzar tres monedas, una, una por una, vamos a decir, por una. Si lo hacemos, en todos los casos, en los dos casos va a ser lo mismo. Las lanzo simultáneamente o como puedo hacer por partes, una por una, moneda. No hay problema. Entonces digo, aquí está, no, perdón, voy a lanzar una moneda. Entonces, ahí. Lanzo una moneda y me puede salir, vamos a poner una moneda, o la primera moneda, me va a salir sello, me puede salir K. Más abajo vamos a hacer cara y sello. Entonces he lanzado una moneda, posibilidad de cara o bien me sale sello. Segunda moneda. Segunda moneda. Puede ser que me salga cara o me sale sello. Me sale cara o me sale sello. Tercera moneda. Vamos a hacer con rojo para que se observe. Tercera moneda. Me sale cara, puede salirme sello, me salió aquí sello, me puede salir ahora cara, me puede salir sello, me puede salir cara, me puede salir sello, me puede salir
cara, me puede salir sello. Entonces, esa es la tercera moneda. Tercera moneda. Al final tengo los resultados. Los resultados. Los posibles resultados. Recuerden, el experimento, lanzar 3 monedas genera un espacio muestral. Un espacio muestral donde tenemos los posibles resultados. Aquí tendríamos, comenzando de aquí, ¿no? Fíjense, cara, cara, cara. Siguiendo el diagrama de árbol, la primera diagonal, cara, cara y cara. La segunda diagonal sería esta, cara, cara sello, cara, cara, perdón, aquí son, cara, cara, sello. Cara, cara, sello. Estamos en esta bifurcación. Ahora esta otra. Cara, sello, cara. Sería cara, sello, cara. Siguiendo esta otra bifurcación sería cara, sello, sello. Cara, sello, sello. Otra sería sello, cara, cara. Y sería sello, cara, cara. Sello, cara, cara. O bien sello, cara, por aquí se bifurca, sello. Luego tenemos sello, 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 cara. Y sello, sello, sello. Bien. Entonces, estos son los resultados cada vez. Veo las 3 monedas. Ah, me ha salido cara a cara. Veo las monedas al lanzar, sea uno por uno o las 3 simultáneamente. Hago el recuento, cara, cara, sello. Ah, cara, sello, cara. Cara, sello, sello. Si ustedes observan, aquí son las 3 caras, aquí son 2 caras y un sello. Aquí son 2 caras y un sello. Lo que está variando es la permutación, ¿no es cierto? Por la posición en que se encuentra. ¿Quién sale primero? ¿Quién segundo? ¿Quién tercero? ¿No? Cara, sello, 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 cara, cara, sello, cara, sello. Muy bien. Ese es el experimento. Esas son las posibilidades del espacio muestral. O sea, todo esto es el espacio muestral. El conjunto de posibles resultados del experimento. Entonces, como yo estoy estudiando la variable aleatoria discreta, digo X, caracterizar. X, ¿qué me va a representar X? Entonces, X, digo, me va a representar el número de caras. El número de caras, ¿dónde? En un lanzamiento de 3 monedas. Número de caras en un lanzamiento de 3 monedas. ¿No? El número de caras en un lanzamiento de 3 monedas. ¿Cuáles son? Bueno, eso es la característica de X, ¿no? ¿Cuál es el rango? Entonces ya estoy aquí. El rango de la variable, rango de la variable aleatoria, rango de la variable aleatoria discreta. Esto más adelante ya vamos a abreviar.
discreta X. Entonces nuestro rango va a ser algo bien concreto. Vamos a decir E de mayúscula sub X. Por comprensión, por extensión. A ver, ya ustedes observando, aquí es el conjunto de resultados, pero yo estoy definiendo que X va a representar el número de caras que sale en el lanzamiento de 3 monedas. Por ejemplo, la primera posibilidad me sale 3 caras, 2 caras, 2 caras, una cara, 2 caras, una cara y 0 caras. Entonces yo estoy con X, estoy contabilizando el número de caras. El número de caras, nada más. Entonces, en el rango son los posibles resultados que admite la variable discreta, porque esta variable está indicando el número de caras. Y yo quiero saber cuáles son las posibilidades de valores que le damos a X. Eso va a ser el rango. Es algo semejante como han visto en cálculo 1, ¿no? ¿Recuerdan? Decían dominio y rango. Bien, entonces aquí, ¿cómo lo ven? Observando nuestro esquema, el espacio muestral, claro, no voy a tomar en cuenta los valores que se repiten, sino cuál es el valor mínimo de caras que sale. Entonces, 0 caras. Es el último resultado, fíjense, en la cuantificación. Aquí se observa, aquí el primer resultado dice 0 caras. Muy bien, 0 caras. Después, una cara. Y se repite no sé cuántas veces. Pero digo entonces una cara como resultado. Después puedo ver 2 caras. 2 caras. 2 caras, aquí 1, 1, y aquí 2, y aquí 3. Entonces, el valor máximo, 3 caras. Ese sería el rango. Esa es la forma de representar el rango. ¿Ya está? Entonces, estoy ahí, aquí. Pero bueno, aquí estoy, hemos hecho esto. Ahora, esto, la ley de cuantía. Entonces aquí digo, ley de cuantía, ley de cuantía. O sea, ¿cómo voy a calcular la probabilidad? Tomando en cuenta aquí que la probabilidad X siempre es mayor que 0. Puede ser 0 o igual que 0. Siempre es positivo, digamos, ¿no? El valor máximo de la probabilidad siempre va a variar entre 0 y 1. Eso es una de los axiomas, ¿no? Entonces aquí, ley de cuantía, tengo que determinar la probabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la definición, aplicar la definición matemática, perdón, la definición a priori, a priori de la probabilidad, de la probabilidad. Aplicar la definición a priori de la probabilidad. Ya está. Tengo que comprar y va a ser una realidad. A ver. Entonces nosotros hemos definido la probabilidad así. Probabilidad del evento A es igual
a contabilizar el número de resultados favorables al evento A dividido por el número de resultados del espacio muestral. Era nuestra definición. Entonces, aquí desglosando los valores posibles de la variable X, primero 0, dice, entonces yo puedo decir así. X que está relacionado con el elemento sello, sello, es igual. El número de resultados favorables, o, a ver, ¿cómo diríamos? X es 0 caras, ¿no? 0 caras. Eso es. Yo tengo un solo resultado que sale con un número de caras 0. Sería esto cuando salen los tres sellos. Entonces aquí tal vez podríamos, ya, vamos a mostrar. Después, ¿qué ocurre? X, tengo observado de que estamos con 0 aquí. Aquí sale una cara. Entonces aquí digo una cara. Entonces, ¿qué estoy haciendo en esta parte de relacionar? Al contar las caras, los números reales. Por ejemplo, aquí he dicho 0 caras, una cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras. Entonces, en este caso, aquí hay 0 caras. Eso lo relaciono con el número real 0. Aquí hay una cara. Una cara. Después aquí hay otra cara. Aquí, a ver, aquí hay otra. O sea que aquí tengo 2, 2, 1, que ya está. Aquí hay 2, 1, 1. O sea, tengo 3 resultados con una cara. Entonces, eso lo puedo anotar primero. Puedo considerar el de arriba. Cara, sello, sello. Cara, sello, sello. Después es igual al resultado que me sale X relacionado con el elemento, con el suceso y con todo caso, sello cada sello. Sello, sello, cada sello. Ahí. Igual. Después, para el mismo resultado, tengo X que depende de sello, sello, cara. Entonces, analizando, aquí me indica, primero sale la cara, después sello, sello. Y después tengo sello, cara, sello. Después tengo sello, sello, cara. Entonces, lo que yo observo es que existe una permutación para X, fíjense, por la posición en la que se ubica, ¿no? Primero, segundo, tercero. Entonces, eso sí es válido cuando hacemos permutación. Entonces, eso me indica que aquí ha salido una cara, ¿está bien? Una cara, o sea que X puede valer una cara, ¿está bien? Ya he identificado eso. Luego, tenemos X que depende, X que depende, vamos a buscar. ¿Dónde comenzamos? Aquí tengo dos caras, muy bien, aquí hay dos caras. Aquí hay dos caras también. Aquí hay dos caras. Ya está. Tres caras. Por cualquiera de los dos puedo comenzar. Si escribo primero esto, digo sello, cara, cara. Es igual al resultado obtenido en X que depende del resultado cara, sello. Aquí he comenzado cara, cara, que digo cara, sello, sello, cara, sello, cara. No, estoy mal. Aquí.
sello, cara, 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 sello, cara, 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 sello, cara, cara, sello, cara. Entonces aquí fíjense, se ha desplazado. Aquí sale primero sello, ahora sale segundo sello y luego tenemos X en el último, que sería cara, cara, sello. Cara, cara, sello, así sería. Esto X tiene dos caras. Contabiliza dos caras. ¿Está bien? Pero aquí también vemos resultados de permutación. Y finalmente decimos X relacionado con el elemento resultado que son tres caras. Eso está aquí. Es la única y decimos tres caras. Entonces, lo que hemos puesto en el rango, cero caras, una cara, dos caras y tres caras. ¿Listo? Muy bien, ahora sí. ¿Qué es lo que he hecho? Lo he observado aquí, lo puedo generalizar, que en base, o sea, he definido la X, que es mi función, X, así podríamos decir, esto es X. X relaciona un elemento del espacio muestral, donde hemos puesto espacio muestral. No hemos puesto, bueno, pensé que habíamos puesto este. Aquí está por ahí. Vamos a poner espacio muestral para no olvidar. Es el espacio muestral. Espacio muestral. Entonces, X es una función. X es una función que relaciona, fíjense, que relaciona un elemento del espacio muestral, que supondríamos aquí, que relaciona un elemento del espacio muestral con un número real. Entonces la función se define así, eso es lo que hemos hecho. En conclusión, ahora lo que queremos es buscar, por ejemplo, de que la probabilidad, la función probabilidad aplicado aquí, X 0 caras. X asume el valor puntual de X igual a 0 caras. Aquí vamos a decir la probabilidad de que X asuma una cara. ¿Cuál es la probabilidad, diríamos, no? Probabilidad de que X dos caras. Probabilidad de que X tres caras. Así se ve. Entonces, esto es así. Aquí va a ser igual. Aquí va a ser igual. Entonces, la definición dice que es esto. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podríamos indicar? Número de resultados que indique 0 caras, dividido sobre el número de resultados del espacio muestral. Esto es como decir número de resultados que haya salido sello, sello, favorable esto, dividido sobre el número del espacio muestral. Entonces aquí, observando, me sale una sola vez. Os digo 1 dividido por el número de resultados favorables, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, sería un octavo. Ya. No.
Entonces, fíjense, ha salido este resultado dividido por 8. Entonces, digo, 1/8. Esa es la probabilidad. Lo puedo poner como quebrado o lo puedo poner como decimal. Este sería 0, ¿cuánto? 125. ¿Está bien? Hola. Parece que estoy hablando solito. Sí, está bien. Ya. Vamos a trabajar con 4 decimales. ¿Se acuerdan? HI trabajaba con 4 decimales. La probabilidad en la tabla de distribución. ¿Listo? Entonces aquí tengo un solo resultado con 0 carga, ¿no? Con 0 carga. Ahora aquí hago la cuantificación cuando me sale una carga. Número de eventos o resultados con una carga, dividido sobre el número de resultados del espacio muestral. Eso es igual a 1. Bueno, aquí contaremos. ¿Cuánto me sale? Veremos. Me sale, aquí están, aquí, 1, 2, 3 resultados tengo con una cara. Entonces yo puedo colocar, sacar la probabilidad de esto, 1/8, 1/8. ¿Dónde está? 1/8, 1/8, 1/8, o sea, 3/8. O como puedo contar, el número de resultados que me ha salido con una cara es 1, 2, 3 para el numerador. 3 dividido por 8. Lo puedo dejar ahí o puedo trabajar con decimales también, ¿no? ¿Está bien? El número de caras que me sale, perdón, número de resultados que me sale con 2 caras. Con 2 caras sobre el número total de resultados del espacio muestral. Entonces aquí, ¿cuántos me sale con 2 caras? 1, 2, 3. Entonces digo 3/8. Ya lo hago más concreto. Lo puedo alargar sacando la probabilidad de este, y luego sumar, que hacerlo directamente. Estoy cuantificando cuántos eventos o sucesos con 2 caras. 1, 2, 3. Listo. ¿Cuántas con 3 caras? 1 nomás. Entonces digo, número de resultados con 3 caras, dividido por el espacio muestral. Entonces, 1/8. Cuando está bien calculado esto, vamos a colocar esto sobre una tablita. Una tablita. Ahora voy a ver esto cómo está. Wow, ya va a ser hora. Bien, entonces ya estaría. La tablita sería tabla de distribución, tabla de distribución de probabilidad. Estos resultados que hemos obtenido los voy a poner en una tabla y lo vamos a colocar. Aquí está X. Hemos dicho, puede ser P de X, como también puede ser la función P, X igual a una X pequeña, ¿no? No sé si se ve. Entonces aquí yo tendría X1, X2, X3, X4. Tendríamos X igual a 0, a 1,
el rango, estaría escribiendo aquí, ¿no? El rango de x. 2 y 3. Si lo aumentamos, lo ponemos x4 es 5. 5 igual a 4 caras, ¿no? Pues aquí hemos obtenido probabilidad de x1, hemos puesto un octavo. Probabilidad de x2, hemos colocado 3 octavos. Probabilidad de x3, 3 octavos. Probabilidad de 3 caras x, perdón, aquí sí está bien, x3, x4 igual a 1 octavo. Aquí tendría que ser 0 porque no tengo nada, ¿no? Entonces aquí es 0 directamente. Entonces, cuando está bien calculado, la sumatoria de las probabilidades de x para todo x que pertenece al rango de x, o sea que con todos estos valores, es igual. Probabilidad de x1 más probabilidad de x2 más probabilidad de x3 más probabilidad de x4 debe ser igual a 1. Cuando está bien la tabla, la ley de cuantía calculada debe ser. Muy bien. Ustedes van a hacer hasta aquí, comenzando del rango, haciendo este esquema, calculando estas probabilidades, van a hacer el experimento Lampard de, pongamos, 6 monedas, a ver qué nos sale. Hacen todo lo que hemos hecho. Y en este caso, X puede indicarnos número de caras, número de sellos. La diferencia entre la observación que tiene mayor número de caras y la menor también va a dar un número entero. Entonces seguiremos aquí con que X nos indica número de caras. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que queremos? Lánzame 3 monedas, X número de caras, obtener el rango, el espacio muestral, ley de cuantía, y la tabla de distribución de probabilidad. Entonces hay que hacer igual como lo hicimos para 3 monedas. ¿Listo? Ustedes van a hacer para el doble. Y eso me lo entregan el día martes antes de las 8, hasta las 8:15. O cuando es. Ya puede ser hasta las 10. Muy bien. Nos veremos. ¿Alguna pregunta? Ya lo corto aquí porque ya van a ser las 4 y a las 4 debo estar donde el médico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Nada? Muy bien. Entonces, lo dejaremos ahí, sí, con el